Muy bien, tal como hemos estado anunciando a lo largo del día, con nosotros está el queridísimo comentarista radial, fotógrafo, periodista, escritor, Pepe Forte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a mi querido amigo Juan Manuel Gao, tantos años, además, colegas y compañeros de estas andanzas. Gente de Marianao, del barrio. También nos conocemos hace muchísimo tiempo, así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Tú hacías hasta hace unos días un programa de radio. Hasta el lunes. Hasta el lunes, totalmente distinto a todos los programas de radio que yo he escuchado a lo largo de aquí de las 3 décadas que llevo en Miami. Entretenido, culto, ameno, incluso menos político tal vez de los programas. Por eso yo no me voy a inmiscuir en los asuntos internos de otra empresa, mucho menos en el caso, por ejemplo, de ustedes. Claudia Puig es la gerente general de la televisión. Es una persona maravillosa, una gran profesional, cuyo padre fue fusilado por el régimen castrista. Ñongo Puig, exacto. Y además, la verdad que ella siempre ha sido muy amable y muy clara. Y le ha tocado despedir incluso a su primo, que es Humberto Cortina, en este caso. Pero resulta que hoy aparece un artículo de New Times en el que te mencionan. Y entonces ya ante esta avanzada yo creo que hay un ataque a la radio sobre todo, ¿no? Hay un artículo anterior del Herald y quería preguntarte qué te dijeron, por qué cancelaban tu programa. Mira, gracias por la invitación. ¿Sabes por qué razón? Porque, por supuesto, inmediatamente cuando esto pasó, comencé a ser aproximado por varios medios de prensa, y tú y yo, que somos un par de veteranos de estos lances, tú sabes perfectamente bien que muchas veces en las entrevistas planas de medios de prensa impresos, habitualmente sabemos que te preguntan y tú dices ta, y cuando te cae después la entrevista, incluso que es una entrevista banal, personal de tu biografía, cuando llega entonces ya finalmente la entrevista empresa, en vez de decir ta, dice to. Me ha pasado a mí personalmente, digo, caramba, yo no dije esto lo dije a la mitad, esto no es mi historia personal y todo eso. De manera que sí, yo incluso decliné entrevistas tal cual, a pesar de que aquellos medios que se aproximaron a mí a través de personas en las cuales confío que son tremendos profesionales y por tanto ese par de alusiones que ha habido, yo creo que lo hicieron de una manera correcta. ¿Por qué razón? Porque entre otras cosas, Juan Manuel, yo remití a esos medios, los remití a lo que dije en mi despedida, el día de la despedida, que fue el mismo día, el lunes 11, yo hice mi programa normalmente y después lo hice. Vamos a ver el pedazo, yo estoy aquí desorganizando lo que la producción hizo, ¿no? Claro, no, lo que quería el pedazo en el que Miami New Times te menciona, que dice: el día de los disturbios, Pepe Forte, conductor del programa El Ático de Pepe de Radio Mambí, continuó insinuando que las elecciones fueron fraudulentas luego de condenar la violencia ese mismo día. Creo que hay sombras de fraude en las elecciones y esas dudas podrían ser creíbles y racionales, dijo Forte en español. Estoy leyendo el New Times. Tiene que haber una sombra de fraude, me dirás que es mentira, esa es la verdad. El nuevo Herald informa que Forte fue despedido esta semana. O sea, New Times lo está mezclando, ¿eh? O sea, hay justamente exactamente a lo que voy en este momento. Yo soy aproximado por estos medios a los cuales yo remití exactamente a los argumentos por los cuales yo fui despedido, esa es la palabra correcta en español, a mi despedida. ¿Por qué razón? Porque la primera cosa que quiero insistir es el hecho que habitualmente tú sabes que en la radio y en los medios comerciales, cuando habitualmente una persona es despedida, si la persona se enferma de cáncer o una enfermedad terminal y la persona se para frente a las cámaras de televisión o de radio y dice: yo estoy abandonando mi programa tanto tiempo porque estoy realmente enfermo, no puedo continuar con eso, eso te lo dejan hacer. Si llega el momento que después de una serie de años de labor tú te despides porque te has retirado, te dejan, llega tu jefe, llega con una torta, llega con flores, llega con globos y todo pasa. Cuando uno en la radio comercial
o en la televisión comercial lo despiden, como en el caso mío, que yo voy a explicar exactamente, que son cosas totalmente comprensibles, que fue lo que dije en mi despedida. Llega una nueva gerencia que tiene una nueva dimensión, nuevas proyecciones, tiene nuevos propósitos y además asociado a una crisis económica y recortes, tú eres víctima lamentablemente de eso. Fue lo que pasó en mi caso y eso es lo que me dice la gerencia, me dice a mí Claudio Apuy, que además ha sido tu jefa durante muchísimo tiempo, lo fue también en la época que tú también ahí en la radio, en la WQA. Allí, Claudio se aproxima a mí con muchísima decencia, con muchísima cortesía, con muchísimo dolor y me dice, por estas circunstancias que acabo de citar en este momento aquí contigo ahora, lamentablemente tengo que comunicarte que hemos puesto punto final pues a nuestra relación. ¿Qué pasa? En el momento que me dice eso, yo sabía ya que ese día yo no iba a salir al micrófono. Le pregunto simplemente por rutina y me dice, no, naturalmente no vas a venir. Se acaba el diálogo, se acaba el papeleo ese correspondiente a lo que tiene que ver con recursos humanos y todo eso. Y media hora después, Claudio Apuy tiene la cortesía de llamarme personalmente y me dice, yo acabo de consultar con el departamento legal y de acuerdo con tu persona y con lo que tú has hecho durante tanto tiempo en esta compañía, hemos decidido darte la oportunidad de que te despidas. Y eso también yo lo dije en la despedida porque yo podía haber aprovechado la ventana de que se me otorga la posibilidad de que me despida y decir que me despido, pero no decir por qué me permiten que me despido, y yo dije eso. Quiero que sepan los oyentes que me dejan despedirme porque Claudio Apuy y la gerencia de la compañía tuvo la cortesía de dejarme hacerlo y yo honré por tanto la confianza que depositaron en mí. Bueno, esa es la parte ellos seria. Dicen que tú insinúas y yo digo que ellos insinúan que te despidieron por haber Ahí dicho es lo que eso. está. Entonces, hablando de insinuaciones, pero, antes de entrar ahí en ese tema, bueno, yo vi que a Lina Mayabase también le hicieron un larguísimo homenaje de despedida. Merecido, además. Ok. La lectura de este artículo es que si tú dices que hay sombras y dudas sobre el resultado electoral, tú estás haciendo algo muy malo que merece que se te despida. Y eso no es Eso real. es lo que yo estoy interpretando, eso es lo que tú infieres, ya que ellos dicen lo que se infiere de ese artículo, pero hay más todavía. Vamos a ver las cosas que dice el artículo del New Times. Dice, la semana pasada el Miami Herald informó que los conductores de las estaciones de radio AM en español, incluida la poderosa 670 AM y Actualidad Radio 1040 AM, estaban difundiendo teorías no confirmadas o desacreditadas sobre el ataque al Capitolio. Sigue diciendo el artículo de New Times. Desde entonces, la radio en español, que es una generalidad, también ha culpado de los disturbios en el Capitolio, la radio en español, fíjense que es generalización, también ha culpado de los disturbios en el Capitolio a miembros del movimiento Black Lives Matter, así como a partidarios de Castro y otros grupos que no tuvieron nada que ver con el ataque sin pruebas, según el reportero del Nuevo Herald, Lautaro Greenspan. Lautaro Greenspan, yo aquí me he quejado públicamente antes de las elecciones sobre artículos absolutamente, desde mi punto de vista, prejuiciados, incluso ofensivos hacia las personas mayores. Un artículo donde comparaba las actitudes de los cubanos mayores con los más jóvenes, etcétera, donde falsamente escoge, y es mi modo de ver, ¿no?, interesadamente escoge las opiniones que a él le conviene. Me parece además muy malintencionada gran parte de su cobertura periodística. Un tipo que en las redes sociales dijo, cuando se hizo ciudadano, que yo lo busqué, que él se hacía ciudadano en el 16 para impedir que Donald Trump llegase al poder. O sea, ese es un periodista del Herald que ya de antemano tiene una agenda específica. Hoy, bueno, vamos a suponer que tú digas, la historia le dio la razón, Trump fue un desastre, etcétera. No importa, pero ya de antemano está prejuiciado ese señor que además tiene una inquina literaria, vamos a decirlo así, con los cubanos. Y los cubanos tenemos que defendernos porque estamos siendo objeto de algo más que una cacería de brujas, de una satanización de toda una comunidad, y eso no lo podemos permitir, en mi opinión. Mañana el señor Greenspan, desde el poder que cree que tiene el Herald, ya hemos tropezado con esa piedra tantas veces, a lo mejor me dedica a un artículo, creo que no merezco ¿Podría tanto. ser? No soy tan importante, gracias a Dios. Lautaro Greenspan, yo no digo que es de origen argentino porque podría ser
malinterpretado, que yo tengo algo contra la comunidad argentina, cosa que sería absolutamente incierta, pero sí, porque hay algunos hispanos que adquieren actitudes de lo que no son. No voy a entrar en esa jugada, pero me parece totalmente prejuiciado, etcétera. Hay una cosa curiosa en este artículo, ¿no? Donde dice que los oyentes también han notado que los locutores de Radio Mambí permiten a los invitados hacer reclamos de que la elección fue robada sin verificarlos ni proporcionar contextos. Aquí me pregunto yo, tú que tienes un programa, eso me parece una manipulación. O sea, no solo ya soy responsable de lo que yo diga, sino de lo que los oyentes digan. Que tengo que censurarlos, que me expliquen esto, a ver. No, mira, tú estás en los medios, tú hiciste radio también, y también hiciste radio exactamente en este medio en el cual yo estuve trabajando hasta este lunes. Tú lo sabes perfectamente bien. Nosotros por ética no podemos permitir llamadas, digamos, de corte incendiario. Me pasó el viernes, yo estoy hablando de mi programa, el resto de mis colegas queridísimos que han quedado allí en Radio Mambí, ya ellos podrían venir aquí, si quieren aceptar la invitación, a rebatir esto o no. En mi caso personal, teniendo en cuenta que a lo largo de 10 años, mi programa, posiblemente excepto este año que acaba de terminar y ahora, durante este mes que estamos envueltos todavía en esta situación, mi programa posiblemente haya abordado política y opinión, posiblemente en 0.0000 tanto por ciento, nada más que eso. Este viernes que pasó, yo tuve la llamada de un oyente inusual, no es mi programa no motiva eso, que viene y me dice, que por cierto no es un tono incendiario, porque tú puedes decir, pero dame ser el tono. En el caso del tono no fue de esa manera. Vino y dijo textualmente, que recuerdo yo ahora, que el Congreso había que darle candela y que algunos congresistas eran unas ratas. Y en modo, este es mi modo. Al personal que dice, sácame en este momento del aire, digo por qué sácame, ¿por qué razón? Por el hecho que se sabe que estamos confinados en casa cuando comenzó la pandemia, yo no regresé al estudio. De manera que tú tienes el operador en el estudio y tú no tienes el control de la llamada, a diferencia cuando estás en el estudio, y tienes que decirle, sácame a esa persona que se encuentra ahí. En el caso particular de este viernes que pasó, que yo estoy haciendo otra historia, llama este oyente y me dice esto, y yo lo que le dije, ese es mi modo de proceder, en vez de decirle, con el tono que lo dijo, no puedes decir esto, yo le dije, no cuelgues, o sea, que la gente cuelgue el teléfono, por favor, no cuelgues el teléfono. Tú escuchaste lo que tú dijiste ahí, eso no se puede decir. ¿Cómo tú vas a decir que meterle candela al Congreso que te representa a ti? Y si tú tienes congresistas que son de tu antipatía o tu simpatía, como me pasa a mí como ciudadano y te pasa a ti y le pasa a los televidentes, pero tú no puedes decir de rata. Entonces, de manera que uno para ese tipo de llamadas, uno la para. Aquí hay gente que me ha dicho cosas que yo he tenido que decir, oye, ¿no te parece una irresponsabilidad lo que están diciendo? ¿No? Bueno, ese soy yo. Pero aquí lo que están diciendo no es porque sea la llamada incendiaria, sino porque hay gente que cree que es un fraude. Señores, hay muchísimas personas que creen que hubo fraude. Y entonces esconder eso, callarles la boca, eso, tú me disculpas, es una cacería de brujas y es censura. Y por mucho que uno diga aquí condenamos lo que pasó, me parece terrible, deben ir presos, no les importa, lo que quieren es callar a toda una comunidad o a gran parte de una comunidad, y sí es una cacería de brujas, y ese señor desde la atalaya del Herald es un canalla, y yo lo digo, que me responda. Y eso es... Muy bien, estamos viendo imágenes de Pepe Forte en Egipto, que en medio de todo lo que estamos viviendo no ha renunciado a su vocación de viajar y de reseñar esos viajes con fotografías y con videos. Antes de hablar de este tema, yo quiero reiterar, para quienes escucharon el segmento anterior, que estoy invitando al señor Lautaro Greenspan del Herald, que tenga el coraje de venir aquí a este programa, y que yo tengo la opinión de que es un periodista prejuiciado que está atacando a gran parte de la comunidad cubana desde hace mucho tiempo de manera intencional y de manera discriminatoria. Esa es mi acusación, y que venga aquí, no que escriba desde el Herald, desde su atalaya, que dé la cara, si quiere, lo espero. Muy bien. Hablando de eso, vamos ahora, me ha llamado la atención tu viaje a
a Egipto. Es muy interesante porque yo dije, Egipto en medio de la pandemia, ¿no te dio miedo? Sí, claro que me dio miedo. Además, fui extremadamente criticado como esto que acaba de pasar en este momento aquí. También. Incluso por la familia, incluso mi hijo queridísimo, que tiene 30 años, me dijo, papá, eres un irresponsable. ¿Cómo te vas a ir en medio de la pandemia para allá, para Egipto? Sí, decidí hacerlo. Mira, ¿qué es lo que pasa? En diciembre esto no estaba sucediendo. Yo decidí irme a ver Egipto en diciembre y paulatinamente cuando comenzó la pandemia comencé a ser cancelado la aerolínea, a cancelar el vuelo de Testarudo, otra vez reservo, otra vez, y para hacer la historia corta, 3 cancelaciones. La cuarta cancelación, finalmente, o sea, la cuarta cancelación no, la cuarta reservación que hago no termina en cancelación y exactamente... ¿qué te cuento? 4 días antes de irnos para allá, mi esposa y este servidor, sentados en la casa, ¿qué hacemos, babe? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos vamos para Egipto? Nos vamos para Egipto. Y sacamos la cuenta que como había un repunte en ese momento aquí, exactamente pues el coronavirus, pasó un diálogo muy interesante y yo le dije, ella me dijo, si tú quieres ir, yo voy. Y yo le dije, y si tú no te pones a ir, yo voy. O sea, fue un diálogo muy interesante porque era la misma opinión, pero con 2 opiniones totalmente distintas. Y decidimos que nos fuimos. Nos exigía Egipto, yo no sé ahora, en el momento que fuimos, que fue en diciembre, exigía una prueba de negatividad, cosa que hice, me hice mi examen, salí negativo, me fui hasta allá. Por supuesto, te puedes imaginar, a la hora de subir en el avión aquí me tomaron la temperatura, no tenía temperatura alta, y cuando llegué a París... Podemos ir viendo fotos, imágenes. Cuando llegué a París, pues, por supuesto, nos hicieron sacar la prueba, o sea, el documento que decía que estábamos negativos, y nos fuimos. Lo interesante, Juan Manuel, todo eso que estás viendo ahí, eso está en mi cuenta de YouTube, eso es un video que hice, tengo uno de Edfu, que es un punto, un villorio que se encuentra en camino a Luxor, y esto es Giza. Giza se encuentra como a media hora aproximadamente, gracias al fenómeno de la conurbanización. Es como ir de aquí a Fort Lauderdale, está todo empatado con Cairo. Esto se encuentra como a 20 minutos por la autopista de Cairo. Llegas allí y lo interesante, Juan Manuel, fue el hecho que Egipto, que habitualmente es un hormigueo de turistas y de personas, imagínate las pirámides y después en el caso de Luxor, pues en las afueras de Luxor, el templo Abu Simbel, que son miles de personas, no había nadie. O sea, tuve la suerte de poderme hacer fotografías, que tú sabes que soy un fotógrafo, que eran típicas o dignas de National Geographic Magazine, porque imagínate, frente a Abu Simbel, que habitualmente son miles de personas, mi esposa y este servidor, cielo azul, y las 4 figuras esas hieréticas ahí paradas, ahí no había nadie. O sea, fue una experiencia tremenda haberse ido para allá, pero por supuesto que tenía temor de qué, tenía temor de enfermarme allí, que no pasó afortunadamente, gracias a Dios, pero más que eso, el temor que me embargaba, por decir de alguna manera, era que estando allí, por la consecuencia del repunte del coronavirus, me fuese a quedar varado porque cancelasen los vuelos o de entrada a Estados Unidos o de salida ahí. O sea, corrí de todas maneras, corrí un riesgo. Admito que de alguna manera fui responsable, pero me fui hasta allá y fue una experiencia tremenda haber visto Egipto bajo esa circunstancia. Tú sabes de que no había prácticamente visitantes ninguno. Cuando me dijeron, Pepe está en Egipto, aquí hay un matrimonio también del canal que estuvo en Egipto, tengo entendido. Y yo pensé, porque me estoy leyendo la biografía de Julia Domna, la emperatriz romana, esposa de Septimio Severo, son emperadores romanos. Ella era siria, de origen sirio, y él de origen africano, que dan un viaje por el Nilo cuando logran algunas victorias importantes en el oriente, en la parte oriental del Imperio Romano. Y el médico de ellos era Galeno, el que le da nombre Galeno al médico griego. Claro. Lo hemos mencionado varias veces en este programa, pero da la casualidad que en ese viaje que duró muchísimo tiempo por el Nilo, ellos pusieron soldados romanos a un lado de la ribera, soldados romanos al otro, custodiando la embarcación imperial donde iba toda la familia imperial, y se destapa la peste entre los soldados que están en una ribera del río, que la peste en ese momento era realmente la viruela. Y Galeno, mira todo lo que yo estaba pensando mientras tú estabas allá. Galeno resulta que ya había tenido experiencia porque él había sido médico de otro emperador, de Marco Aurelio, que se había muerto de la peste, supuestamente. Y él dice, mira, la única manera, le dice al emperador Septimio Severo, que hay de impedir que esto llegue, en aquel momento no era el Cairo, era Alejandría, y que de Alejandría, que era una gran ciudad, llegue al resto del imperio. Sí, pero
bueno, en aquel momento era Alejandría, la del Faro, famoso, todo aquello. en la biblioteca, etc. Biblioteca, además. Que llegue al resto del imperio es aislando a esos soldados. Le dice, pero hay un general entre ellos, un importante. Le dice, no importa, tienes que sacrificarlo. Y entonces aislaron a ese grupo, no le permitieron acercarse a la embarcación a ninguno de ellos, no le permitieron a los de la otra ribera juntarse, y es el primer éxito del que se tiene noticia para detener que una epidemia se convierta en pandemia. Se la debe uno a Galeno justamente en Egipto con la viruela. Y hay otra cosa curiosa, fíjate qué clase de médicos eran, que le preguntan a Galeno, bueno, ¿y tú por qué no te contagias? Y dice, no sé si lo supiera, pero creo que tiene que ver con las vacas. Tomen leche de vaca. Y resulta que es verdad que al final la vacuna de la viruela, que es la primera vacuna importante, sale de las vacas, por eso se llama vacuna. Así que mira tú cómo estabas, cuánta historia, exactamente, cuánta historia estabas, ¿navegaste el Nilo? Sí, lo navegué, lo navegué, por supuesto que los platos fuertes fueron, cuando uno asiste a Egipto, es Cairo, Giza, que es este villorrio que se encuentra conectado con el Cairo, como te cuento, Luxor, en cuya cercanía se encuentran, bueno, ahí está el valle, después está el Valle de los Reyes, que es el otro. Los tres puntos fundamentales son Cairo, por supuesto, Luxor, donde se encuentra, a las afueras se encuentra Abu Simbel, que es este templo famoso que a consecuencia de la presa de la Asuán iba a quedar, ¿no? Bueno, fue la UNESCO totalmente, fue una operación que costó muchísimo dinero y lo cortaron, para poner una analogía contemporánea, como si fuesen bloquecitos de Lego, los cortaron. Y yo estaba fascinado desde que era niño, y eso comenzó a ser en los años 60, terminó en el año 71, 72, estaba fascinado yo me juré a mí mismo, estando en la primaria, cuando me enteré de aquella cosa maravillosa, que yo algún día viera Abu Simbel, finalmente terminé haciéndose, claro, cortaron ese templo importante, más otros, no fue el único, lo pasaron a este sitio, tú llegas a Luxor y trajo unas, estás en Asuán, perdón, estás en Asuán y de Asuán es que te vas a Abu Simbel. Luxor es donde se encuentra el Valle de los Reyes. Son los tres puntos fundamentales de Egipto. Fue para mí, como te cuento, interesante ver a ese país que en este momento puntualmente, bueno, él se está prácticamente muriendo de hambre porque depende del turismo y no hay turismo. Pero fue una tremenda ¿Puedo experiencia. decir que en Egipto hay socialismo o me acusan de algo? Bueno, acuérdate que Nasser, una cosa... ¿Me acusan de algo? No sé. Ya somos esta Vamos cacería. a una pausa, volvemos y les voy a decir por qué vamos a extrañar el programa de Pepe Forte. Ya volvemos.